Hay palabras que hacen que un cliente deje de prestar atención y hay otras que consiguen exactamente lo contrario. No porque sean mágicas, sino porque activan mecanismos psicológicos que influyen en la forma en que las personas perciben el riesgo, el valor y la confianza. Hoy descubrirás por qué ciertas expresiones tienen un impacto tan poderoso en una conversación comercial, cómo utilizarlas con naturalidad y qué diferencia existe entre hablar para vender y hablar para que un cliente quiera seguir escuchándote. Quédate hasta el final porque las últimas palabras son las que suelen utilizar los vendedores que generan relaciones duraderas y consiguen que el cliente compre con convicción, no por presión. Bienvenido a Audiolibros Mentalidad Millonaria, el espacio donde desarrollas una mentalidad comercial sólida y aprendes estrategias de psicología de ventas, comunicación y liderazgo inspiradas en los grandes referentes del mundo comercial. Existe una creencia muy extendida entre quienes empiezan a vender. Piensan que el éxito depende de encontrar una frase perfecta o una respuesta brillante capaz de convencer a cualquier persona. Pasan horas buscando guiones, técnicas de persuasión y argumentos para responder objeciones, convencidos de que las ventas se ganan hablando más y mejor. Sin embargo, con el paso del tiempo descubren una realidad completamente diferente. Los grandes vendedores no utilizan un vocabulario complicado, tampoco hablan sin parar. Lo que realmente hacen es elegir cuidadosamente las palabras que ayudan al cliente a sentirse comprendido, respetado y seguro durante todo el proceso de decisión. Las palabras nunca llegan solas. Cada una despierta una emoción, una expectativa o un recuerdo. Cuando alguien escucha la palabra riesgo, su cerebro comienza automáticamente a buscar posibles pérdidas. Cuando escucha oportunidad, dirige la atención hacia aquello que podría ganar. Si oye garantía, disminuye parte de la incertidumbre. Si percibe tranquilidad, empieza a imaginar una experiencia más cómoda. El lenguaje no solo transmite información, también orienta la forma en que el cerebro interpreta esa información. Por esa razón, dos vendedores pueden ofrecer exactamente el mismo producto y obtener resultados completamente distintos. Ambos presentan las mismas características, el mismo precio y las mismas condiciones. Sin embargo, uno consigue despertar interés mientras el otro genera indiferencia. La diferencia rara vez está en el producto. Normalmente está en la forma en que ese producto cobra significado a través del lenguaje. Brian Tracy ha explicado durante años que vender consiste, en gran medida, en ayudar al cliente a visualizar una mejora en su vida o en su negocio. Nadie compra simplemente porque un producto exista. Compra cuando logra imaginar con claridad cómo será su realidad después de utilizarlo. Esa imagen mental se construye mediante palabras. Cada conversación comercial es, en el fondo, un ejercicio de imaginación guiada. El cliente escucha, interpreta y comienza a crear una representación interna de aquello que podría conseguir. Aquí aparece el primer concepto que transforma la manera de vender. Las palabras más poderosas no son las que impresionan, son las que generan claridad. Muchas personas intentan parecer expertas utilizando términos técnicos, explicaciones complejas o un vocabulario excesivamente sofisticado. Creen que así transmitirán más autoridad. Lo que suele ocurrir es exactamente lo contrario. Cuando el cliente necesita demasiado esfuerzo para comprender un mensaje, su interés comienza a disminuir. Los vendedores con mejores resultados simplifican. Hablan de forma directa, cercana y precisa. No reducen la calidad de la información. Reducen el esfuerzo que el cliente necesita para entenderla. Esa diferencia tiene un enorme impacto porque el cerebro humano siempre busca el camino más sencillo para procesar una decisión. Cuanto más fácil resulta comprender una propuesta, más fácil resulta también valorar sus beneficios. Existe una palabra que los mejores profesionales utilizan constantemente y que curiosamente pocas veces llama la atención. Esa palabra es ¿por qué? Parece insignificante, pero cuando explicas el motivo de una recomendación, el cliente deja de sentir que intentas venderle algo y empieza a percibir que estás razonando contigo. Decir, te recomiendo esta opción porque se adapta mejor a la necesidad que me comentabas hace un momento, produce un efecto completamente distinto a decir simplemente, esta es la mejor opción. En el primer caso aportas contexto. En el segundo solo haces una afirmación. Otra palabra extraordinariamente poderosa es imagina, siempre que se utilice con moderación y honestidad. Cuando invitas al cliente a imaginar un resultado concreto, activas una representación mental que acerca esa posibilidad a su realidad. Pero existe una condición importante. Esa imagen debe ser creíble. Si exageras los resultados, el cerebro detectará rápidamente la incoherencia y aparecerá la desconfianza.
En cambio, cuando ayudas al cliente a visualizar un beneficio alcanzable y relacionado con su situación específica, la conversación adquiere una profundidad completamente diferente. Esto explica por qué las mejores conversaciones comerciales no parecen discursos de venta. Parecen conversaciones donde alguien ayuda a otra persona a comprender mejor un problema y visualizar una solución. Ese cambio de enfoque convierte las palabras en herramientas para construir confianza, no para ejercer presión. Lo que descubrirás a continuación es todavía más interesante. Existen expresiones que reducen automáticamente la resistencia del cliente y otras que la aumentan sin que el vendedor sea consciente. Comprender esa diferencia puede cambiar radicalmente la manera en que te comunicas y ayudarte a conseguir muchas más ventas sin necesidad de hablar más. La mayoría de las personas cree que las palabras influyen porque convencen. En realidad, influyen porque dirigen la atención. Y aquello en lo que una persona centra su atención termina condicionando la forma en que toma decisiones. Este principio, que la psicología lleva décadas estudiando, tiene una aplicación directa en las ventas. Cada vez que un cliente habla contigo, su mente está filtrando cientos de estímulos. Solo una pequeña parte llega a convertirse en un pensamiento consciente. Las palabras que eliges determinan cuáles de esos pensamientos ocuparán el primer plano. Por esa razón, los grandes vendedores no hablan de manera improvisada, no porque memoricen discursos, sino porque entienden el peso que tiene cada expresión. Saben que una palabra puede abrir una conversación o cerrarla, puede generar tranquilidad o despertar desconfianza, puede hacer que el cliente imagine posibilidades o que empiece a pensar únicamente en los riesgos. Cuando comprendes este principio, dejas de hablar por costumbre y empiezas a comunicar con intención. Existe una palabra que los profesionales utilizan constantemente y que transmite una enorme sensación de respeto. Entiendo. Parece sencilla, incluso demasiado común. Sin embargo, cuando se utiliza de forma sincera, tiene un efecto inmediato sobre la conversación. Todos queremos sentirnos comprendidos. Cuando un cliente expresa una preocupación y recibe como primera respuesta una explicación o una contradicción, suele levantar sus defensas. En cambio, cuando escucha un "entiendo perfectamente por qué te preocupa eso", ocurre algo diferente. El cerebro deja de prepararse para discutir y empieza a sentirse escuchado. Eso no significa darle siempre la razón al cliente, significa reconocer que su preocupación es válida desde su punto de vista. Esa diferencia es enorme. Las personas aceptan mucho mejor una explicación cuando primero sienten que alguien ha comprendido su situación. Intentar convencer antes de comprender casi siempre produce el efecto contrario. Otra palabra extraordinariamente poderosa es juntos. Observa cómo cambia una conversación cuando dejas de hablar en términos de tú y yo, para empezar a hablar en términos de colaboración. Frases como "vamos a encontrar la mejor opción juntos" o "veamos cuál se adapta mejor a tu situación" generan una sensación completamente distinta. El cliente deja de percibir al vendedor como alguien situado al otro lado de la mesa y comienza a verlo como un profesional que trabaja a su lado para resolver un problema. Ese cambio de percepción tiene un enorme valor porque elimina una de las barreras más habituales en cualquier proceso comercial: la sensación de enfrentamiento. Muchas personas llegan a una reunión pensando que tendrán que defenderse de alguien que intentará venderles algo. Cuando utilizas un lenguaje colaborativo, esa expectativa empieza a desaparecer. La conversación deja de parecer una negociación para convertirse en una búsqueda conjunta de soluciones. Hay otra palabra que Brian Tracy ha destacado en numerosas ocasiones y que suele utilizarse mucho menos de lo que debería: resultado. Los clientes rara vez se enamoran de un producto. Se enamoran del resultado que ese producto puede ayudarles a conseguir. Esa diferencia parece evidente, pero cambia completamente la manera de comunicar. Imagina a un asesor financiero explicando todas las características de una inversión. Habla durante varios minutos sobre rentabilidad, instrumentos, diversificación y mercados. Ahora imagina que, antes de todo eso, comienza diciendo: lo importante no es el producto, lo importante es el resultado que quieres conseguir dentro de 5 o 10 años. De repente, toda la conversación adquiere un sentido distinto. El cliente deja de pensar en un conjunto de características y empieza a pensar en sus propios objetivos. Los mejores vendedores hacen este cambio constantemente. Hablan menos del producto y mucho más de las consecuencias positivas que ese producto puede generar. No exageran, no prometen imposibles, simplemente ayudan al cliente a conectar la solución con aquello que realmente desea conseguir. Existe otra expresión que reduce enormemente la resistencia cuando aparece una objeción:
Esa expresión tiene sentido. Supongamos que un cliente dice, me preocupa invertir esta cantidad sin estar completamente seguro. Un vendedor inexperto responderá inmediatamente intentando desmontar esa preocupación. Un profesional responderá primero, tiene sentido que quieras sentirte seguro antes de tomar una decisión así. Solo después comenzará a aportar información. Observa la diferencia psicológica. El cliente no siente que deba defender su postura, porque nadie la está atacando. Al contrario, percibe que quien tiene delante comprende perfectamente lo que está experimentando. Esa sensación crea el entorno adecuado para que la conversación avance sin tensión. Hay una palabra que muchos vendedores utilizan sin darse cuenta y que produce exactamente el efecto contrario. Es la palabra pero. Parece inofensiva, sin embargo suele borrar todo lo que se ha dicho antes. Cuando afirmas, entiendo tu preocupación, pero el cliente interpreta que en realidad no la has entendido. Todo lo que viene antes del pero pierde fuerza porque el cerebro presta más atención a la parte que llega después. Por eso, muchos profesionales prefieren sustituir esa palabra por otras como y o al mismo tiempo. En lugar de decir, entiendo tu preocupación, pero déjame explicarte. Dicen, entiendo tu preocupación y precisamente por eso quiero mostrarte esta información. El mensaje sigue avanzando, pero ya no existe una sensación de contradicción. Parece un detalle muy pequeño, aunque su impacto en la comunicación es enorme. Algo parecido ocurre con otra palabra muy poderosa: descubrir. A las personas les gusta sentir que están llegando a una conclusión por sí mismas. Si un vendedor afirma constantemente lo que el cliente debe hacer, puede despertar resistencia. En cambio, cuando invita al cliente a descubrir una posibilidad, la conversación resulta mucho más participativa. El cerebro humano disfruta explorando, comprendiendo y llegando a conclusiones propias. Esa participación aumenta el compromiso con la decisión final. Todo esto nos lleva a una conclusión importante. Las palabras más poderosas no manipulan, orientan el pensamiento hacia una comprensión más clara de la realidad. Esa es la enorme diferencia entre persuadir con ética y presionar para vender. Un vendedor que presiona intenta ganar la conversación. Un vendedor profesional utiliza el lenguaje para ayudar al cliente a tomar una decisión mejor fundamentada. Y precisamente aquí aparece el siguiente nivel. No basta con elegir bien las palabras. También es necesario saber cuáles conviene evitar porque generan desconfianza, inseguridad o resistencia casi de forma automática. Comprender esa diferencia puede cambiar radicalmente la calidad de tus conversaciones comerciales y convertir un discurso común en una comunicación que inspire verdadera autoridad. Hasta ahora hemos hablado de palabras que generan confianza, reducen la resistencia y ayudan al cliente a comprender mejor una propuesta. Sin embargo, existe otro aspecto que suele pasar desapercibido y que tiene un impacto enorme en cualquier conversación comercial. Hay palabras que, sin darte cuenta, pueden hacer que el cliente se aleje emocionalmente de la compra. No porque sean incorrectas, sino porque despiertan asociaciones negativas que aumentan la sensación de riesgo. Los grandes vendedores aprenden a reconocerlas y siempre que es posible, las sustituyen por expresiones que transmiten mayor tranquilidad y claridad. Una de ellas es la palabra problema. Curiosamente, muchos vendedores la repiten constantemente. Dicen frases como su problema es este o tenemos que solucionar ese problema. Aunque la intención sea buena, el cerebro del cliente vuelve una y otra vez a aquello que le preocupa. Los profesionales suelen cambiar el enfoque. En lugar de insistir en el problema, hablan de la solución, del objetivo o del resultado que puede alcanzarse. No ignoran la dificultad, pero tampoco permiten que toda la conversación gire alrededor de ella. Este pequeño cambio modifica el estado mental del cliente. Cuando una persona permanece demasiado tiempo pensando en sus dificultades, aumenta la sensación de incertidumbre. En cambio, cuando empieza a imaginar soluciones concretas, aparece una emoción diferente, la posibilidad. Y es mucho más fácil tomar una decisión cuando el cerebro está visualizando posibilidades que cuando permanece concentrado únicamente en los obstáculos. Existe otra palabra que los mejores vendedores utilizan con enorme inteligencia: fácil. No porque prometan que todo será sencillo, sino porque ayudan al cliente a percibir que el proceso será manejable. Las personas no solo evalúan el dinero que van a invertir, también calculan el esfuerzo, el tiempo y la energía que tendrán que dedicar. Si imaginan un proceso complicado, la probabilidad de posponer la decisión aumenta considerablemente. Por eso, cuando realmente sea cierto, es útil explicar que determinados pasos serán simples, que el acompañamiento estará presente o que el proceso ha sido diseñado para facilitar la implementación.
No se trata de minimizar la realidad, se trata de reducir un miedo muy habitual, el temor a complicarse la vida. Brian Tracy insistía en que los clientes compran cuando sienten que la decisión les acerca a una vida mejor, no cuando creen que están adquiriendo nuevas complicaciones. Esa diferencia parece evidente, pero cambia completamente la forma en que presentas cualquier propuesta. Hay otra palabra que produce un efecto muy interesante. Hoy, utilizada con equilibrio, ayuda al cliente a conectar la conversación con su realidad presente. Muchos vendedores hablan únicamente del futuro. Explican lo que ocurrirá dentro de meses o incluso años. Sin embargo, las personas toman decisiones desde las emociones que experimentan ahora. Cuando relacionas una solución con un beneficio que puede comenzar desde hoy, la propuesta deja de parecer lejana y empieza a sentirse relevante. Eso no significa utilizar frases artificiales como compra hoy mismo o generar una urgencia falsa. Significa ayudar al cliente a comprender que la decisión que tome hoy influirá en los resultados que obtendrá mañana. Es una diferencia muy importante porque la urgencia basada en la presión genera rechazo, mientras que la urgencia basada en la comprensión genera acción. Existe una palabra que paradójicamente muchos vendedores evitan por miedo a parecer demasiado directos. Esa palabra es decisión. Algunos hablan durante largos minutos sin mencionar nunca que el cliente tendrá que decidir. Rodean el tema, presentan información y esperan que la conversación avance por sí sola. Los vendedores, con autoridad, entienden que tomar una decisión forma parte natural del proceso. Por eso utilizan expresiones como «quiero que tengas toda la información necesaria para tomar la mejor decisión». Observa el efecto psicológico. No estás diciendo cuál debe ser esa decisión. Estás transmitiendo que respetas su capacidad para elegir y que tu objetivo es ofrecerle claridad. Ese matiz fortalece la confianza porque elimina la sensación de manipulación. Hay otra expresión que merece especial atención. Depende. A primera vista puede parecer una palabra poco convincente. Sin embargo, utilizada correctamente transmite honestidad. Imagina que un cliente pregunta, ¿este producto funciona para cualquier empresa? Un vendedor inseguro responderá inmediatamente que sí. Un profesional dirá, depende de varios factores. Déjame entender mejor tu situación para darte una respuesta responsable. Esa respuesta tiene un enorme poder porque rompe con el discurso comercial tradicional. El cliente percibe que no intentas vender a cualquier precio. Percibe que estás dispuesto incluso a reconocer cuando una solución no encaja. Y esa honestidad suele aumentar mucho más la credibilidad que una afirmación absoluta. Recuerdo una conversación entre dos asesores comerciales del mismo sector. Ambos ofrecían prácticamente el mismo servicio. Uno respondía siempre con frases preparadas, intentando demostrar que tenía respuesta para todo. El otro hacía algo diferente. Cuando una pregunta requería más información, decía con tranquilidad, prefiero entender bien tu situación antes de responderte con seguridad. Con el tiempo ocurrió algo muy interesante. Los clientes comenzaron a recomendar mucho más al segundo asesor. No porque supiera más, sino porque transmitía una cualidad muy escasa: credibilidad. Las personas no esperan que un profesional tenga respuestas instantáneas para absolutamente todo. Esperan que sea honesto, riguroso y responsable al responder. Eso nos lleva a otra palabra extraordinariamente poderosa: recomiendo. Existe una gran diferencia entre decir «esto es lo que tienes que hacer» y decir «por lo que me has contado, esto es lo que te recomiendo». En la primera frase impones una conclusión. En la segunda presentas una recomendación basada en la información que el propio cliente compartió contigo. Esa diferencia hace que la propuesta resulte mucho más natural y personalizada. La psicología de ventas demuestra que las personas aceptan mejor las recomendaciones cuando sienten que nacen de una comprensión auténtica de su situación. No quieren sentirse como un cliente más. Quieren percibir que la solución fue pensada para ellas. Y esa percepción se construye en gran parte a través del lenguaje. Pero todavía queda el aspecto más importante de todos, porque ninguna palabra, por poderosa que sea, puede sustituir aquello que realmente determina si un cliente confiará en ti o no. Ese principio va mucho más allá del vocabulario y representa la diferencia definitiva entre un vendedor que simplemente comunica y otro que deja una huella positiva en cada conversación. Es precisamente ahí donde encontraremos la enseñanza más valiosa de todo este audiolibro. Después de analizar todas estas palabras, es fácil caer en una conclusión equivocada. Algunos podrían pensar que vender consiste simplemente en sustituir unas expresiones por otras. Cambiar una palabra aquí, modificar una frase allá y esperar que las ventas aumenten automáticamente. Pero esa no es la verdadera enseñanza. Las palabras tienen poder, sí, pero únicamente cuando reflejan una intención auténtica. Si utilizas el mejor lenguaje comercial del mundo sin un interés real por ayudar al cliente, tarde o temprano, esa incoherencia terminará apareciendo.
Las personas perciben mucho más de lo que solemos imaginar. Detectan cuando alguien escucha únicamente para responder. Perciben cuando una pregunta nace del interés genuino y cuando solo forma parte de un guión aprendido de memoria. Incluso son capaces de notar cuando una recomendación busca resolver su necesidad o simplemente cerrar una venta. Esa percepción no depende exclusivamente de las palabras, depende de la coherencia entre lo que dices, cómo lo dices y la intención que existe detrás de cada conversación. Por eso Brian Tracy insistía tanto en desarrollar primero al vendedor y después las técnicas de venta. Un profesional que trabaja constantemente en su carácter, su disciplina y su capacidad para comprender a las personas termina utilizando un lenguaje mucho más natural. No necesita aparentar cercanía porque realmente se interesa por quien tiene delante. No necesita memorizar respuestas perfectas porque comprende también el problema del cliente, que las respuestas aparecen de forma espontánea. Existe una palabra que resume esa forma de vender y que curiosamente pocas veces aparece en los manuales comerciales: responsabilidad. Un vendedor responsable entiende que cada recomendación puede influir en la vida, en el negocio o en las finanzas de otra persona. Por eso habla con prudencia, evita prometer resultados imposibles, reconoce cuando una solución no es la adecuada y nunca sacrifica la confianza por conseguir una venta rápida. Paradójicamente, esa actitud suele producir exactamente el efecto contrario al que muchos imaginan. En lugar de vender menos, termina vendiendo más. Porque cuando un cliente descubre que tiene delante a alguien dispuesto a decir la verdad, incluso cuando esa verdad no favorece el cierre inmediato, la credibilidad aumenta enormemente. Y la credibilidad es uno de los activos más valiosos que puede construir cualquier vendedor. Hay otra palabra que merece un lugar especial, porque resume la esencia de todas las anteriores: confianza. Ninguna conversación comercial prospera sin ella. Puedes utilizar las mejores preguntas, dominar la psicología de ventas y presentar una propuesta extraordinaria. Si el cliente no confía en ti, seguirá sintiendo que existe demasiado riesgo para avanzar. En cambio, cuando la confianza está presente, incluso las objeciones cambian de naturaleza. Dejan de ser barreras y se convierten en preguntas que ambos intentan resolver juntos. La confianza no aparece al final de la reunión. Se construye desde la primera frase. Comienza cuando saludas con serenidad, cuando permites que el cliente termine de hablar sin interrumpirlo, cuando respondes con honestidad y cuando reconoces que necesitas más información antes de hacer una recomendación. Cada una de esas acciones comunica mucho más que cualquier argumento comercial. Piensa durante un momento en las personas de las que tú mismo has comprado con mayor satisfacción. Probablemente recuerdes muy pocas de las palabras exactas que utilizaron. Sin embargo, sí recordarás cómo te hicieron sentir. Quizá transmitían tranquilidad. Quizá parecían conocer perfectamente su trabajo. Tal vez nunca intentaron presionarte. Lo que permanece en la memoria no suele ser el discurso, sino la experiencia completa que construyeron alrededor de la conversación. Ese es precisamente el objetivo al que debería aspirar cualquier vendedor. No memorizar 20 palabras para repetirlas mecánicamente, sino desarrollar una forma de comunicar que inspire seguridad, claridad y cercanía. Las palabras que hemos analizado hoy funcionan porque reflejan principios mucho más profundos. Hablan de escuchar antes de responder, de comprender antes de recomendar y de construir relaciones antes de intentar cerrar una venta. Cuando incorporas esa filosofía, ocurre algo interesante. Las conversaciones dejan de sentirse como un enfrentamiento entre quien quiere vender y quien intenta proteger su dinero. Empiezan a convertirse en encuentros donde ambas personas buscan la mejor decisión posible. Esa transformación cambia por completo la experiencia del cliente y también la manera en que tú mismo vives esta profesión. La psicología de ventas nos recuerda que las decisiones humanas rara vez son completamente racionales. Compramos cuando sentimos confianza, cuando entendemos el valor de una solución y cuando percibimos que quien tenemos delante comprende realmente nuestra situación. Las palabras son el puente que conecta esas emociones con la decisión final. Utilizadas con ética, respeto y profesionalidad, tienen la capacidad de abrir conversaciones que generan relaciones duraderas y clientes que vuelven una y otra vez. Si este audiolibro te ha ayudado a comprender mejor cómo influye el lenguaje en las ventas y quieres seguir desarrollando una comunicación que genere autoridad y confianza, suscríbete al canal. En la descripción encontrarás una selección de libros recomendados que profundizan en la psicología de ventas, la negociación y el liderazgo, para que continúes fortaleciendo tus habilidades comerciales con contenidos de calidad. Y antes de terminar, quiero dejarte una última reflexión. Las palabras pueden abrir una puerta, pero es tu integridad la que hace que el cliente decida cruzarla. Hablar mejor
nunca consistirá en utilizar frases más sofisticadas. Consistirá en comunicar con tanta claridad, honestidad y propósito que la otra persona sienta que está tomando la mejor decisión para su vida o para su negocio. Cuando logras eso, vender deja de ser una habilidad aislada y se convierte en una consecuencia natural del valor que aportas. Si has llegado hasta el final, escribe en los comentarios la palabra palabras. Será una forma de recordarte que una sola expresión, utilizada en el momento adecuado y con la intención correcta, puede cambiar por completo el rumbo de una conversación comercial. Y cuéntame cuál de todas las ideas de este audiolibro vas a empezar a aplicar desde hoy en tus ventas. Tu experiencia puede inspirar a muchos otros vendedores que forman parte de esta comunidad. Gracias por acompañarnos en un nuevo audiolibro de Audiolibros Mentalidad Millonaria. Te espero en el próximo, donde seguiremos profundizando en los principios, estrategias y enseñanzas que han ayudado a miles de vendedores a construir una carrera basada en la confianza, la excelencia y los resultados sostenibles.